Buenas tardes, mi nombre es Brisa Velarde y el día de hoy voy a explicar acerca del examen parcial y su desarrollo del curso de procesal penal. La primera pregunta está basada en que si el ministro tiene algún tipo de privilegio y si así fuera, ¿cuál? Bueno, enfocándonos en el artículo 100 y artículo 99 de la Constitución Política, encontramos que todos los ministros, claro, también congresistas, presidentes, funcionarios, etcétera, y en este caso nos enfocamos en el ministro, tienen el antejuicio político, es decir, este privilegio procesal del antejuicio político por el delito que cometa en el ejercicio de sus funciones no podrá ser ejecutado a ninguna sanción penal hasta 5 años después que haya cesado estas, o sea, sus funciones. La siguiente pregunta es, explique por qué los privilegios establecidos en la Constitución entorpecen la jurisdicción. Fundamente, ¿por qué? Bueno, sabemos que los procesos, al ser que los procesos penales siempre tienen que ser vistos por el Ministerio Público en primera etapa y la segunda por el Poder Judicial. Entonces, al ser un ministro, entorpece todo este proceso penal que se tendría que llevar a cabo de forma cursiva, normal, o sea, seguir su curso de una trayectoria normal, pero al ser un ministro y tener el antejuicio político, entorpece toda esta jurisprudencia, ya que en algunos casos el impedimento de la actuación es ineficaz y además el Poder Judicial y otros en su suerte de procedimiento en el cual no respetan las garantías, claro, las garantías de que él no va a ser enjuiciado porque tiene el antejuicio, le tiene el antejuicio que lo va a proteger por los 5 años hasta que cese su función de ministro. Además que también sabemos que dentro de todo este proceso de la competencia la tendría la comisión permanente, sabiendo que lo de la comisión permanente tendría que pasar al Congreso, al foro del Congreso y luego de esto se tiene que dar un proceso y se dan cuenta que obvio que entorpece el procedimiento ya que dilata la función jurisdiccional y vemos que no se da de forma eficaz, eficiente sería la Sala Penal de la Corte Suprema, según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta sala tiene competencia según su orden y la gestión que se le brinda. Pero también no podemos olvidar al artículo 99, que nos expresa que el órgano jurisdiccional competente es la Comisión Permanente, ya que la comisión está facultada para iniciar procesos a los altos funcionarios públicos, como les había mencionado en la pregunta anterior. En este caso también están regulados los ministros. Entonces, la comisión permanente tendría la competencia, pero dentro del artículo 34, la sala penal de la Corte Suprema. Bueno, también tenemos el artículo 89, el artículo 89 de la Constitución, de la Corte, del reglamento del Congreso, donde nos implica que los congresistas, el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada puede presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado, comprendidos dentro de los alcances del artículo 99. Entonces, por eso es que yo puedo sustentar mi respuesta bajo este artículo 89 y el artículo 99, que la competencia la tendría la comisión permanente, seguida del artículo 34 de la Sala Penal de la Corte Suprema. En este caso fue que citamos al artículo 23 del Código Penal, que nos indica que según se realice por sí o por medio de otro hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esta infracción. Además de esto, sabemos que el ministro fue quien fue como el autor mediato de todos estos homicidios que se habían procesado estas dos personas en Trujillo y en Chiclayo. Y también sabemos que el autor inmediato sería el general, el ministro Fernando Contreras, y como coautores también yo podría poner a los que son los tres policías, que son José, Mario y Juan, teniendo el artículo 23, acabo de decir, que se encuentra conjuntamente reprimidos, establecidos por el medio del hecho punible, encontrando una conexión en todos los delitos que se han cometido. Además, también el concepto de acumulación nos explica implícitamente que este término es utilizado para reunir varios procesos y darles una tramitación conjunta, o sea, para no hacerlo dilatarlo, entonces solamente un solo proceso, porque ya sabemos que mediante que se juntan los procesos porque es uno solo, entonces lo utilizan de esa forma.
Dentro de los reglamentos también tenemos la ley 1024, la 1024, que nos establece las reglas de acumulación, pudiendo identificarlas en el párrafo A. Cuando varios agentes parecen inculpados de un solo delito, la acumulación se da de forma obligatoria. Bueno, también tenemos el artículo 20 de acumulación y desacumulación o desaparición de procesos en el numeral 3, donde nos implica que sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 21, la acumulación se dispondrá cuando resulte necesaria para garantizar el conocimiento integral de los delitos objetos de instrucción, salvo a la acumulación ocasionada grave y fundada retardando en la administración de justicia. La resolución que se dicte al respecto será especialmente motivada. Bueno, pudiendo fundamentar la ley 10.1.2.4 y el artículo 20 de acumulación y desacumulación de separación de procesos y el numeral 3, sí se debería acumular los procesos de forma obligatoria. Ya además que estamos hablando del mismo delito que se ha cometido por parte del mandato como autor de Fernando, el ministro, y como coautores, que son los que realizaron los delitos de forma conjunta, a los 3 policías. En que es improcedente la acumulación de un proceso de fuero militar y fuero ordinario. ¿Por qué? Porque el artículo 50 del Código Penal nos establece que solamente se pueden acumular los procesos tanto como, por ejemplo, fuero militar, fuero ordinario, ya que sabemos que el fuero militar y policial tiene un reglamento exclusivamente para esto. En cambio, ordinario es para personas comunes. Lo encontramos, como les digo, en el artículo 50 del Código Penal. Es importante mencionar que el fuero militar se da en los casos en que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cometen un delito de función y se encuentran sometidos en el Código de Justicia Militar o Policial, como se encuentra estipulado en el artículo 173 de la Constitución Política del Perú. Así que la respuesta es que no se puede. La respuesta está basada en el artículo 111 del Código Penal, que dice lo siguiente: las personas que conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad consecuencia de delito podrán ser incorporadas como parte del proceso penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil. Bueno, ahora, tenemos que fundamentar esto. Sabiendo que el delito se cometió, es cierto, por un ministro, por el ministro de Interior, no, esta función que él estaba cometiendo no estaba dentro de sus funciones, este hecho delictivo que él estaba cumpliendo no estaba dentro de sus funciones, porque él no lo hizo, él lo que hizo fue establecer un grupo criminal prácticamente clandestino. No es que se creó, no es que el ministerio lo creó, él lo creó. Entonces, el ministerio no estaba respaldando en las funciones al ministro. Bueno, eso es lo que yo puedo deducir. Entonces, mi respuesta también estaría fundamentada en que el tercero adquirimiento irresponsable es el sujeto procesal que no intervino en los hechos delictivos y por lo tanto carece de responsabilidad penal, pero que en razón vínculo que lo une el imputado deberá responder civilmente o solidariamente con el último para el pago de la responsabilidad civil, sino que la persona jurídica mantiene un vínculo con el imputado, que en este caso sería el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior. Ahora, dentro del artículo 111 también podemos encontrar que existen requisitos para que la persona sea civilmente responsable. Los requisitos son relación de subordinación del tercero, el ministro se encontraba a cargo del ministerio, que el subordinado cause daño, en este caso el subordinado para mí sería el ministro también, y que el daño se realice con el ejercicio del cargo o con el cumplimiento del servicio. Según la doctrina del doctor San Martín Castro, no se puede imputar, ser tercero civilmente responsable a una persona jurídica o de carácter público. Entonces, en este caso, yo creo que no se podría considerar al Ministerio de Interior ser civilmente responsable, ya que tampoco cumple con los requisitos. Yo creo que al que se le debería imputar civilmente responsable es también al ministro Fernando, también general de la policía. Mi respuesta es que sí debe inhibirse. ¿Por qué? Ahora lo voy a sustentar. En el artículo 53 del Código Procesal Penal encontramos lo siguiente: la inhibición viene a ser un acto procesal donde el juez decide apartarse voluntariamente del proceso, conociendo alguna causa como advierte que incurre en uno de los supuestos señalados en el artículo 53. Ahora, las causales son las siguientes:
Yo voy a decir solamente la más importante para mí, que es la primera. Directa o indirectamente se tiene un interés. Ahora, la segunda es amistad o enemistad notoria, como ya sabemos, o si fuera acreedores o deudores, bueno. En este caso, para este enunciado, sí debe inhibirse el juez por el numeral A del artículo 53, que son causas y causales. ¿Por qué la parte de indirecta o indirectamente se tiene un interés? Claro que se muestra un interés, porque sabemos que el hermano del juez tiene su junta de abogados, perdón, su bufete de abogados, el cual va a representar a los imputados policiales, en este caso José, Luis, Molín y todas esas, y esos tres policías. Bueno, entonces, por ende, yo creo que el juez, por reputación y por ética, debe inhibirse, ya que sabiendo que su hermano es el dueño del bufete de abogados, el cual va a representar a estos imputados, yo creo que sí debería inhibirse, ya que también se puede quizás alegar algún interés en este caso sería un interés indirecto, porque no se presenta algo como que el juez tiene familiaridad con ellos, sino un interés indirecto, porque puede quizás decirse, alegarse de que el juez tiene preferencia con los imputados o que no dio bien su juzgamiento porque quería que el bufete del hermano sea representado y que salga ganador, ya que los imputados están siendo representados por el bufete del hermano. En este caso sería el imputado, si no me equivoco, el señor Luis, sí, Luis López. Bueno, esa sería mi respuesta. La respuesta es que no debe ser aceptada porque se debería hacer uso de la retroactividad. Esto en base a que si la ley en la cual fundamenta este pedido es posterior al inicio del proceso, por ende se debería asegurar la ley anterior, es decir, la que considera los 5 días hábiles y fundamentar la impugnación. Tal como menciona el artículo 6 del Código Penal, en el que se señala que la ley penal es aplicable a la vigencia al momento de la comisión del hecho punible. A su vez, de esta manera se estaría respetando el debido proceso. Sabemos que siempre se tiene que la retroactividad siempre es la que favorece al imputado o al reo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Si me pasé el tiempo, disculpe, profesor. Nada, muchas gracias con todo.